El día que mi padre falleció, todos sus activos, la compañía, la mansión, el yate, cayeron en manos de mi madrastra y mis 2 medio hermanos. Mi parte, solo un sobre que contenía un billete de avión de ida a Francia. Se burlaron de mí, diciendo que era la forma que tenía mi padre de desterrarme de la familia. Pero no sabían que ese billete era la clave de una verdad enterrada durante casi 30 años. Y conduciría a una confrontación que ninguno de ellos podría haber anticipado. Hola, mi nombre es Santiago Garza. Tengo 31 años, vivo en la Ciudad de México y trabajo como activista social, un trabajo que amo, aunque nunca me da mucho dinero. La gente suele decir que tengo una mirada melancólica, como si llevara una historia no contada. Quizás tengan razón. Mi historia comenzó en mi infancia, en una familia rica pero fría a la que nunca pertenecí de verdad. Crecí en la Mansión Garza, una opulenta finca en el corazón de la Ciudad de México, con sus gélidos muros de mármol y pasillos interminables. Mi padre, Teodoro Garza, era un notorio magnate inmobiliario, un hombre cuyo solo nombre inspiraba asombro o miedo. Era alto, con una voz estruendosa, pero sus ojos siempre estaban fijos en números, contratos y rascacielos. Para él, la familia era solo una pequeña pieza en el gran rompecabezas de su carrera. Yo, su hijo mayor, nunca encontré un lugar en el centro de ese rompecabezas. Todavía recuerdo las mañanas en la mansión cuando la luz del sol se filtraba a través de costosas cortinas de seda, iluminando una larga mesa de comedor adornada con cubiertos de plata. Pero la calidez de la luz solar nunca pudo derretir la frialdad de aquella habitación. Mi padre se sentaba a la cabeza de la mesa, hojeando periódicos financieros y mirándome ocasionalmente con indiferencia. «Cómete el desayuno, Santiago», decía, con la voz desprovista de emoción, como si yo fuera un elemento más en su lista de tareas pendientes. Cuando tenía 5 años, todo cambió para siempre. Mi padre se volvió a casar con Victoria de la Vega, una mujer astuta de una familia acomodada. Con su cabello rubio perfectamente peinado y sus labios apretados, Victoria irrumpió en nuestras vidas como un huracán. Rápidamente tomó el control de la casa, convirtiendo la Mansión Garza en su propio dominio. Para ella, yo no era el hijo de Teodoro, sino un obstáculo, una reliquia de un pasado que quería borrar. Lo sentía en cada mirada fría, en cada comentario mordaz que me dirigía. Victoria y mi padre tuvieron 2 hijos, Damián, 6 años menor que yo, y Ximena, 8 años menor. Damián era un chico arrogante y mimado que se creía el heredero legítimo del consorcio Garza. Tenía los ojos de mi padre, pero en lugar de un frío desapego, la mirada de Damián estaba llena de presunción. Ximena, por otro lado, fue asfixiada por la sobreprotección de su madre. Creció mimada, siempre uniéndose a su hermano para burlarse de mí. «Santiago, ¿por qué siempre estás tan callado? Es que nadie quiere jugar contigo», se reía Ximena, con su voz dulce pero cargada de malicia, mientras Damián estaba a su lado, con los brazos cruzados, sonriendo triunfante. Vivía en esa mansión, pero me sentía como un invitado no deseado. Las fiestas lujosas, las reuniones familiares. Nunca eran para mí. A menudo me sentaba solo en mi espaciosa habitación de arriba, mirando el jardín meticulosamente cuidado, preguntándome por qué estaba allí. En las raras ocasiones en que mi padre estaba en casa, intentaba conectar con él, pero siempre estaba ocupado, siempre distraído por una llamada telefónica o una reunión más importante. «No me molestes, Santiago», decía bruscamente, y yo me retiraba en silencio, con una nueva herida en el corazón. La pregunta más dolorosa era sobre mi madre biológica. Nadie en la familia hablaba de ella, como si nunca hubiera existido. Solo sabía que se fue cuando yo era muy pequeño, pero la razón seguía siendo un misterio. Cada vez que le preguntaba a mi padre quién era mi madre, él estallaba. «No hagas preguntas innecesarias», gritaba, con los ojos encendidos de ira. Una vez, cuando insistí, golpeó la mesa con la mano, haciéndome estremecer. «Basta, Santiago. No necesitas saberlo». A partir de entonces, enterré la pregunta en lo más profundo de mi ser, pero se enconaba como una herida sin cicatrizar. Crecí en la soledad, hambriento de afecto. Victoria adoraba a Damián y Ximena, colmándolos de abrazos, elogios y regalos que yo nunca recibí. «Damián, algún día te harás cargo de la empresa de tu padre», decía, acariciándole el pelo mientras yo me sentaba en una esquina de la mesa, cenando en silencio. A Ximena le daban vestidos deslumbrantes,
clases de ballet y la trataban como a una princesa. ¿Y yo? Yo era una sombra en esa casa, una existencia que ignoraban deliberadamente. Pero no me rompí. Aprendí a ser independiente desde muy joven. En la escuela, me dediqué a estudiar, no para complacer a mi padre, sino para demostrar que no necesitaba la compasión de nadie. Conseguí una beca para la universidad y elegí estudiar trabajo social, un campo que mi padre consideraba inútil e indigno del apellido Garza. ¿Qué vas a hacer con esa carrera?, preguntó una vez, con la voz cargada de sarcasmo. No respondí, solo bajé la cabeza. Pero por dentro, estaba decidido. Viviría mi propia vida, sin depender de nadie. A los 21, dejé la mansión Garza y renté un pequeño departamento en la Condesa. Era estrecho, con paredes desconchadas y un persistente olor a humedad. Pero, por primera vez, me sentí libre. Trabajaba a tiempo parcial, continuaba mis estudios y comencé mi viaje como activista social. Ayudaba a los sin techo, a los huérfanos y a aquellos en los que me veía reflejado, gente olvidada por el mundo. El trabajo no pagaba mucho, pero me daba un propósito, algo que nunca encontré en la mansión Garza. Mi vida continuó, tranquila pero no del todo pacífica. Mantuve el contacto con mi padre, aunque solo a través de breves llamadas o incómodas visitas en festivos. Él nunca preguntó por mi trabajo, y yo no esperaba que lo entendiera. Victoria, Damián y Ximena prácticamente cortaron el contacto, excepto cuando querían presumir de su riqueza o de sus extravagantes vacaciones. No les guardaba rencor, pero cada vez que oía la risa de Ximena o los comentarios arrogantes de Damián por teléfono, mi corazón dolía, como si una vieja herida se hubiera reabierto. Entonces, un día, todo se derrumbó. Recibí una llamada del hospital en una tarde fría y lluviosa. La voz al otro lado del teléfono temblaba. El señor Teodoro Garza ha fallecido de un ataque al corazón en su oficina. Me quedé helado, el teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo con estrépito. Mi padre, el hombre invencible al que temía y resentía a la vez, se había ido. No lloré, no porque no me doliera, sino porque no sabía cómo sentirme. Todo lo que podía pensar era, se ha ido. Y nunca llegué a conocerlo de verdad. El funeral de mi padre fue tan extravagante como el estilo de la familia Garza. Figuras poderosas del mundo de los negocios llenaban la sala, las flores caras se apilaban y Victoria estaba allí, con lágrimas corriendo por su rostro perfecto. Damián y Ximena, aunque intentaban mantener la compostura, no podían ocultar la inquietud en sus ojos. Y yo estaba en un rincón, en silencio, como un extraño en el funeral de mi propio padre. La muerte de mi padre marcó el fin de su era dorada. Pero también abrió un nuevo y amargo capítulo. No sabía que pocos días después me vería inmerso en una batalla por la herencia en la que, una vez más, sería relegado a un segundo plano. En el fondo, me aferraba a la ingenua esperanza de que mi padre, por muy frío que fuera, todavía me viera como su hijo. Pero me equivocaba. El día que se leyó el testamento, me paré frente al espejo de mi pequeño departamento en la Condesa, ajustando el cuello deshilachado de mi camisa. No tenía los trajes caros que vestía Damián ni los zapatos lustrados que mi padre había preferido. Todo lo que tenía era a mí mismo y una débil esperanza de que hoy mi padre me dejara algo. No dinero, sino una señal, una confirmación de que todavía era su hijo, aunque durante 31 años nunca lo había sentido de verdad. El despacho del abogado estaba en el corazón de Polanco, en un reluciente edificio de cristal donde todo exudaba poder y riqueza. Al entrar, el frío del aire acondicionado me golpeó en la cara, mezclándose con el olor a perfume caro y madera pulida. La familia Garza ya estaba reunida. Victoria estaba sentada a la cabeza de la mesa, erguida como una reina, vestida de un negro inmaculado pero aún radiante, como si acabara de salir de una gala. Damián, con un traje perfectamente entallado, estaba sentado junto a su madre, su mirada deslizándose sobre mí como si yo fuera un mesero que había entrado por error. Ximena, con un vestido de seda gris, jugueteaba con su teléfono, su boca de lápiz labial rojo curvándose ligeramente cuando me miró. Tomé asiento en el extremo más alejado de la mesa, lo más lejos posible, silencioso como un fantasma. Nadie me saludó. Nadie me miró más de un segundo fugaz. El abogado, el licenciado Ramírez, un hombre delgado con gafas de montura dorada, entró con una gruesa pila de documentos. Se aclaró la garganta,
Ajustó el micrófono sobre la mesa y comenzó a leer el testamento en un tono monótono, como si fuera una simple y tediosa formalidad. Pero para mí, cada palabra que pronunciaba era una daga, aunque aún no sabía cuán afiladas cortarían. El señor Teodoro Garza, antes de su fallecimiento, legó la totalidad de sus acciones en el consorcio Garza, incluidos todos los activos relacionados, a la señora Victoria de la Vega. El licenciado Ramírez hizo una pausa, mirando a Victoria. Ella esbozó una leve sonrisa, con las manos fuertemente entrelazadas sobre la mesa, como si hubiera sabido desde el principio que esto iba a suceder. Damián sonrió con suficiencia, sus ojos brillando con satisfecha presunción. Ximena dejó de jugar con su teléfono, levantó la vista y mostró una sonrisa radiante. Me quedé sentado allí, con el corazón latiendo con fuerza. No esperaba mucho. Nunca había soñado con rascacielos o cuentas bancarias millonarias. Pero esperaba, aunque solo fuera un pequeño recuerdo, un detalle, cualquier cosa que demostrara que mi padre había pensado en mí, que yo no era solo un error en su vida. El licenciado Ramírez continuó, la mansión de Lomas de Chapultepec, el yate, la Serenidad, la colección de carros y otros activos en México y en el extranjero serán transferidos a la señora Victoria de la Vega, junto con la custodia y administración de los bienes para sus dos hijos, Damián Garza y Ximena Garza, hasta que alcancen la mayoría de edad para heredar. La sala estaba en silencio, pero podía sentir el triunfo silencioso. Damián tamborileó ligeramente la mesa, como celebrando. Ximena se inclinó hacia su madre, susurrándole algo, y ambas rieron por lo bajo. Bajé la cabeza, tratando de mantener la respiración controlada. El testamento aún no me ha mencionado, pensé. Tiene que haber algo, seguro. Finalmente, el licenciado Ramírez me miró, con los ojos desprovistos de emoción. En cuanto a Santiago Garza, hizo una pausa, pasando una página como si estuviera comprobando algo. Mi corazón pareció detenerse. La sala se volvió hacia mí, no con preocupación, sino con curiosidad, como si esperaran el clímax de una obra de teatro. El señor Teodoro Garza dejó a Santiago Garza un sobre que se encuentra actualmente en este despacho, dijo el licenciado Ramírez, con la voz todavía plana. Metió la mano debajo de la mesa y sacó un viejo sobre marrón sellado con cera roja. Un asistente se adelantó y lo colocó frente a mí. El sobre era delgado, anodino, pero se sentía pesado en mis manos, como si contuviera todo mi destino. Lo miré fijamente, sin atreverme a abrirlo de inmediato. Victoria ladeó la cabeza, su mirada gélida, pero sus labios se curvaron en una sonrisa enigmática. Damián se cruzó de brazos, observándome con diversión, como si yo fuera un animal atrapado. Ximena se tapó la boca, sofocando una risa. Ábrelo, Santiago, dijo, con su voz dulce pero cargada de burla. Apuesto a que es algo realmente especial. Respiré hondo, tratando de que no me temblaran las manos. Abrí el sobre lentamente, como si retrasara el momento, aunque sabía que no traería nada bueno. Dentro había un billete de avión de ida a París, un trozo de papel con una dirección escrita con la firme caligrafía de mi padre y una vieja fotografía amarillenta. Cogí la foto, con el corazón encogido. Mostraba a una mujer hermosa y elegante, de ojos profundos y conmovedores y una sonrisa amable. Llevaba un vestido largo y estaba de pie frente a un edificio antiguo, quizás una mansión europea. Nunca la había visto, pero algo en sus ojos me resultaba extrañamente familiar. Eso es todo, Damián estalló en carcajadas, su voz resonando por la sala. ¿Un billete de avión? Papá sí que sabía cómo deshacerse de ti. Se volvió hacia Ximena y ambos rieron como si hubieran oído el chiste más gracioso de sus vidas. Ximena aplaudió, añadiendo, supongo que papá pensó que estarías mejor como mesero en París que aquí, Santiago. Victoria no se rió, pero sus labios se crisparon hacia arriba, sus ojos fríos como el hielo. Santiago ha recibido su parte, dijo en voz baja pero cortante, como una cuchilla fina. Teodoro siempre supo cómo arreglar las cosas. Mi cara ardía, la sangre subiéndome a la cabeza. La humillación surgió en mi pecho como una ola, amenazando con ahogarme. Todos los años que había luchado, formándome, consiguiendo becas, viviendo de forma independiente, tratando de demostrar que no necesitaba la compasión de nadie, fueron borrados por un solo billete de avión. Mi padre, el hombre que esperaba que me mirara con al menos una pizca de orgullo, me había dejado una cruel despedida.
Ver. Deja esta familia. Deja la vida a la que nunca perteneciste de verdad. Quise gritar, golpear la mesa con el puño, exigirle a mi padre, aunque ya no estuviera aquí, ¿por qué me hiciste esto? ¿Qué hice mal? Pero no hice nada. Me quedé sentado allí, agarrando el billete, tratando de mantener la respiración controlada. No podía dejar que me vieran derrumbarme. No podía darles otra razón para burlarse de mí. Gracias, dije, con mi voz casi un susurro. Me levanté, con el sobre en la mano, y salí de la habitación. Las risas de Damián y Ximena resonaron detrás de mí, cada carcajada como un cuchillo rebanando mi corazón. Victoria no dijo nada, pero su mirada fría y triunfante parecía decir que finalmente había sido expulsado de su mundo. Salí del edificio, el gélido aire de la Ciudad de México golpeándome la cara. Me paré en la acera, observando el ir y venir de gente y carros, sintiendo como si el mundo girara a mi alrededor. El billete de avión en mi mano ya no era solo un trozo de papel. Era un veredicto, un rechazo final de mi padre. Quise romperlo en pedazos, tirarlo a la alcantarilla, pero no pude. Algo dentro de mí, un débil instinto, me dijo que este billete no era solo un insulto. Era una puerta, aunque aún no sabía dónde conducía. Me pregunté, papá, ¿qué querías que hiciera? ¿Por qué París? ¿Quién es esta mujer? Pero en el fondo, sabía que este billete, aunque una humillación, era también la clave para un nuevo viaje. No sabía a dónde me llevaría. Pero decidí dar el paso. No por mi padre, no por la familia Garza, sino por mí mismo, para descubrir la verdad, para descubrir mi verdadero valor. Regresé a mi pequeño departamento en la Condesa después de la lectura del testamento, con el billete de avión y la fotografía de la mujer todavía metidos en el bolsillo de mi chaqueta, pesando como si llevaran un mundo entero que aún no entendía. Mi departamento, con su sillón gastado y su mesa de madera desvencijada, era el único lugar donde me sentía seguro, aunque nunca se sintió realmente como un hogar. Me dejé caer en el sillón, mirando por la ventana donde las luces de la ciudad parpadeaban a través de un velo de lluvia brumosa. La Ciudad de México pulsaba con vida, como siempre, pero yo me sentía como un extraño apartado de su flujo. La única pregunta que me atormentaba era ¿por qué? ¿Por qué mi padre me había tratado de esta manera? Había pasado su vida construyendo un imperio, dejando todo la mansión, el lujoso yate a Victoria, Damián y Ximena. Y a mí, su hijo mayor, me dejaba con un billete de avión de ida a París, una fotografía y una dirección poco clara. ¿Era esta su despedida final? Una forma de desterrarme, como se había burlado Damián, o una broma cruel, un recordatorio de que nunca pertenecí realmente a la familia Garza. Guardé el sobre en el cajón de un escritorio, tratando de volver a mi rutina diaria. Fui a trabajar, me reuní con las personas sin hogar a las que ayudaba, organicé recaudaciones de fondos para huérfanos. El trabajo siempre había sido donde encontraba sentido, donde podía olvidar mis heridas emocionales. Pero esta vez, las cosas eran diferentes. Cada noche, al volver a mi departamento, sentía un vacío creciente en el pecho. No podía dejar de pensar en el billete, en la mujer de la fotografía, en la dirección escrita con la firme caligrafía de mi padre. Eran como piezas de un rompecabezas que no sabía cómo resolver. Mientras tanto, la familia Garza no me dejaba en paz. Victoria, Damián y Ximena parecían decididos a convertir mi dolor en su entretenimiento. Recibí notificaciones de las redes sociales donde Ximena publicaba una foto de ellos en la mansión con la leyenda, comienzan nuevos recuerdos. Ahora nos toca a nosotros. Damián fue aún más audaz, compartiendo una publicación con su arrogancia habitual, alguien consiguió un boleto a París, seguro se va a volver artista callejero, seguido de una serie de emojis riendo. Leí esas palabras, mi mano apretando el teléfono, la humillación de la lectura del testamento resurgiendo, ardiendo. Quería estallar, gritar que no necesitaba su compasión ni sus burlas. Pero no lo hice. Simplemente apagué el teléfono, lo tiré sobre la mesa y traté de respirar. Una noche, la soledad se sintió más pesada que nunca. Estaba sentado en mi departamento, la tenue luz de la lámpara de escritorio proyectando sombras en las paredes desconchadas. Afuera, la lluvia golpeteaba suavemente, mezclándose con los claxones lejanos de los carros. Me sentía como un barco a la deriva sin costa, sin destino. Pensé en el sobre, como si me estuviera llamando desde el cajón.
Me levanté, lo abrí y saqué el sobre, colocándolo sobre la mesa. El billete de avión seguía allí, junto a la fotografía de la mujer con sus ojos profundos y conmovedores. Le di la vuelta al papel con la dirección, a punto de guardarlo, cuando noté algo que no había visto antes. En el reverso, con una letra temblorosa a diferencia de la firme escritura de mi padre en el anverso había unas pocas palabras: si quieres saber la verdad, ve. Me quedé helado, leyendo las palabras una y otra vez, como si pudieran desaparecer si parpadeaba. ¿Era este el mensaje de mi padre, o solo otra forma de controlarme, incluso desde más allá de la tumba? Cogí la fotografía, mirando fijamente los ojos de la mujer. Había una tranquila tristeza en ellos, como si me estuviera esperando en algún lugar al otro lado del océano. No sabía quién era, pero sentía un hilo invisible que me conectaba con ella, con París, con los secretos que mi padre había mantenido ocultos toda mi vida. Me senté allí durante horas, con el billete en la mano, luchando conmigo mismo. Una parte de mí quería romperlo, quedarse en la Ciudad de México y continuar con la vida que había construido. Pero otra parte, más profunda e insistente, susurraba que esta era mi única oportunidad de encontrar respuestas, sobre mi padre, sobre la verdad, sobre mí mismo. Había pasado mi vida a la sombra de preguntas sin respuesta. No podía seguir así. A la mañana siguiente, llamé a mi gerente en la organización social para pedir tiempo libre. Necesito ocuparme de algunos asuntos personales, dije, con la voz tranquila, aunque mi corazón se aceleraba. Empecé a hacer la maleta, una maleta pequeña, algo de ropa y un cuaderno donde anotaba mis pensamientos. Me paré frente al espejo, mirándome a los ojos cansados, y susurré: tienes que hacer esto. No por nadie más, sino por ti. Sostuve el billete de avión, mirándolo durante mucho tiempo. El número de vuelo, la fecha, la hora, el destino. Todo claro, pero su significado era tan nebuloso como la niebla. París, murmuré, como si decirlo en voz alta pudiera traer claridad. No sabía qué encontraría allí, pero sabía que si no iba, viviría con el arrepentimiento para siempre. Unos días después, estaba en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en medio de la bulliciosa multitud. El altavoz anunció la llamada de embarque para el vuelo a París. Arrastré mi maleta por el control de seguridad, sintiendo como si estuviera entrando en otro mundo. Una extraña mezcla de miedo, esperanza y algo parecido a la emoción se agitaba en mi interior. Sabía que este viaje podría no llevar a nada más que decepción. La dirección podría apuntar a una casa vacía, la fotografía ser solo un recuerdo sin sentido. Mientras el avión despegaba, miré por la pequeña ventanilla, viendo cómo las luces de la Ciudad de México se desvanecían en la noche. Era la ciudad que me había criado, pero también donde siempre me había sentido perdido. Cerré los ojos, dejando que el zumbido de los motores llenara mi mente. El vuelo duró casi 8 horas, pero para mí, pareció toda una vida. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle, la suave luz de la mañana parisina bañaba todo con un resplandor apacible. Arrastré mi pequeña maleta a través de la multitud bulliciosa, sintiéndome como un extraño en un mundo desconocido. El melódico parloteo del francés me rodeaba, y los letreros llenos de acentos y diacríticos abrumaban mis sentidos. Saqué del bolsillo el trozo de papel con la dirección, releyendo la nota manuscrita de mi padre: Rue de Varenne, número 12, París. Sin nombre, sin pista, solo una dirección escueta. Tomé un taxi y le entregué el papel al conductor, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable. ¿De Varenne, eh? Bonito barrio, dijo en inglés con acento francés, y luego pisó el acelerador. El taxi se deslizó por calles empedradas, pasando junto a elegantes edificios antiguos con ornamentados balcones de hierro forjado. París se desplegaba como una pintura, a la vez lujosa y misteriosa. Pero yo no estaba de humor para admirarla. Mi corazón latía con fuerza, en parte por la expectación, en parte por el miedo. ¿Y si esta dirección llevaba a una casa vacía? ¿Y si la fotografía era solo una broma cruel de mi padre? Apreté los puños, tratando de alejar los pensamientos negativos. Sigue adelante, me dije. Has llegado hasta aquí. El taxi se detuvo frente a una gran puerta de hierro tras la cual se alzaba una antigua mansión con muros de piedra cubiertos de musgo y ventanas imponentes. Una placa de latón grabada con el nombre Duval brillaba bajo la luz del sol. Me quedé helado, sintiendo como si el tiempo se hubiera detenido. Duval.
El nombre no significaba nada para mí, pero tenía un peso extraño, como si acabara de tocar una parte olvidada de mí mismo. Respiré hondo y toqué el timbre junto a la puerta. Su sonido resonó en el silencioso y extenso patio. Momentos después, la puerta de hierro se abrió con un crujido. Arrastré mi maleta por el sendero de grava, el sonido crujiente bajo sus ruedas guiándome hacia la casa principal. La pesada puerta de madera de la mansión se entreabrió justo cuando llegué a los escalones, y una mujer salió. Tenía unos 50 años, su cabello plateado cuidadosamente recogido, su rostro aún con rastros de elegancia y gracia. Llevaba un suéter fino y una falda larga, sus manos fuertemente entrelazadas frente a ella. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, se quedó paralizada, como si viera un fantasma del pasado. Titubeé, saqué la fotografía del bolsillo de mi chaqueta y la sostuve en alto, con el corazón a punto de detenerse. La mujer de la foto, con sus ojos profundos y conmovedores y su sonrisa amable, era ella, aunque el tiempo había grabado arrugas en su rostro. Soy Santiago Garza, dije, con la voz ahogada por los nervios. Mi padre, Teodoro Garza, me dejó esta dirección y esta fotografía. Le entregué la foto, mi mano temblando ligeramente. Ella miró la foto, luego a mí, y sus ojos se llenaron de lágrimas de repente. Santiago, susurró, con la voz temblorosa como si el nombre fuera una oración. Luego, sin decir una palabra más, se adelantó y me envolvió en un fuerte abrazo. Me quedé allí, atónito, sin entender lo que estaba pasando. El calor de sus brazos me envolvió, una sensación a la vez extraña y dolorosamente familiar. Quise apartarla, exigirle quién era, pero no podía moverme. Simplemente me quedé allí, dejando que me abrazara, sus lágrimas empapando mi hombro. Eres mi Santiago, dijo, con la voz ahogada por la emoción, su mano acariciando suavemente mi cabello. ¿Has vuelto? Di un paso atrás, mirándola fijamente, con la mente en un torbellino. Mamá, repetí, como si la palabra fuera demasiado pesada para pronunciarla. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué te llamas a ti misma mi mamá? Ella asintió, las lágrimas corrían por sus mejillas. Soy Mariana Duval, dijo, con voz suave pero firme. Soy tu madre, Santiago. Te he estado esperando durante 30 años. No supe cómo responder. Había soñado con este momento toda mi vida, conocer a mi madre, saber quién era. Pero ahora que estaba sucediendo, solo sentía un extraño vacío. La seguí al interior, atravesando pasillos de mármol adornados con pinturas antiguas. El leve aroma a lavanda flotaba en el aire. Nos sentamos en una gran sala de estar donde un fuego crepitaba en la chimenea y las sillas tapizadas de terciopelo brillaban en rojo. Mariana me tomó la mano como si temiera que desapareciera si la soltaba. Empezó a hablar, con voz lenta, cada palabra cargada con el peso de un viejo dolor. Tu padre, Teodoro, y yo estábamos profundamente enamorados, dijo, con la mirada perdida, como si contemplara un tiempo lejano. En aquel entonces, él era solo un joven pobre, lleno de ambición pero sin nada más que sueños. Yo vengo de la familia Duval, un linaje poderoso en Francia. Mi familia lo despreciaba, lo llamaba una arribista, indigno de mí. Nos presionaron, nos amenazaron, hicieron todo lo posible por separarnos. Escuché, con el corazón apesadumbrado. Nunca había imaginado a mi padre, el hombre frío y poderoso, como un joven luchador enamorado de una mujer que no podía alcanzar. Mariana continuó, con la voz temblorosa. Lo intentamos, Santiago. Yo estaba embarazada de ti, y pensamos que el amor lo conquistaría todo, pero la presión de mi familia fue demasiada. Teodoro se volvió distante, amargado, resentido. Y un día, desapareció y te llevó con él. Sentí que la sangre me subía al rostro, una mezcla de ira y dolor surgiendo en mi interior. Me llevó, repetí, con la voz quebrada. ¿Qué hizo? Mariana se levantó, se dirigió a un antiguo gabinete de madera y sacó una pequeña caja. La abrió y sacó una carta amarillenta, con la inconfundible letra de mi padre. Dejó esto, dijo, entregándomela. La he guardado durante 30 años, un recordatorio de que todavía estabas ahí fuera, en alguna parte. Me temblaban las manos al tomar la carta. Las palabras de mi padre eran breves pero cortantes. Mariana, no puedo vivir a la sombra de tu familia.
Me llevo a Santiago para darle una nueva vida. No nos busques. La leí una y otra vez, cada palabra cortando como una cuchilla. Mi padre me había robado de mi madre sin explicación, sin darle la oportunidad de encontrarme. Mi solitaria infancia en México, los años de desdén de Victoria, Damián y Ximena. Era solo la mitad de la verdad. La otra mitad estaba aquí, en esta mansión, en los ojos llenos de lágrimas de la mujer que tenía delante. ¿Cómo has vivido, Santiago?, preguntó Mariana, su voz suave pero cargada de dolor. Cuéntame. Respiré hondo y todo salió a borbotones, como un río rompiendo una presa. Le hablé de la mansión Garza, donde era un invitado no deseado. De Victoria, con sus miradas frías y palabras hirientes. De Damián y Ximena, mis medio hermanos que me trataban como a un extraño. De mi padre, el hombre al que temía y resentía a la vez, que nunca respondió a mis preguntas sobre mi madre. Y del testamento, el billete de avión, la humillación en el despacho del abogado. Hablé, y las lágrimas corrieron por mi cara a pesar de mis esfuerzos por contenerlas. Mariana escuchó, sin interrumpir, solo sosteniendo mi mano con fuerza. Cuando terminé, me atrajo hacia ella, abrazándome con fuerza. Lo siento, Santiago, susurró. Siento no haberte encontrado antes. Pero a partir de hoy, nunca más estarás solo. ¿Te lo prometo? Por primera vez en mi vida, sentí el calor del amor de una madre, algo que había anhelado desde la infancia, algo que pensaba que solo existía en sueños. La abracé de vuelta, dejando que mis lágrimas cayeran libremente. Y en ese momento, supe que había encontrado una parte de mí mismo, una parte que había perdido hacía mucho tiempo. Los días siguientes en la mansión Duval pasaron como un sueño que temía que se desvaneciera si parpadeaba. Mi madre, Mariana, siempre estaba a mi lado, guiándome por los grandes pasillos de la casa, mostrándome las antiguas pinturas en las paredes, las reliquias familiares conservadas a través de generaciones. Hablaba de la historia de la familia Duval, un poderoso linaje en Francia con intrincados lazos con las finanzas y la política. Pero sobre todo, hablaba de mí, de los días que me llevó en su vientre, de las noches que lloró pensando en el hijo que le habían robado. Cada palabra que pronunciaba era una cuchilla, a la vez dolorosa y curativa, como si estuviera cosiendo las heridas que había llevado durante 31 años. Una mañana, mientras la luz del sol de París se filtraba por las altas ventanas, mi madre me tomó la mano, sus ojos brillando con una nueva determinación. Santiago, es hora de que conozcas a la familia Duval, dijo, su voz suave pero resuelta. Necesitan saber quién eres, y tú necesitas saber que perteneces aquí. Tragué saliva, una ola de ansiedad creciendo en mi pecho. ¿Me aceptarán, mamá?, pregunté en voz baja. Conocía demasiado bien el rechazo, el ser relegado a un segundo plano. La idea de enfrentarme a una nueva familia, a un linaje poderoso, me hacía sentir como un extraño una vez más. Ella apretó mi mano, sus ojos ardiendo como el fuego. Eres mi carne y mi sangre, Santiago. Nadie puede negar eso. No dejaré que nadie te haga daño de nuevo. Sus palabras, fuertes e inquebrantables, eran como un escudo que me protegía, y asentí, aunque la duda todavía inundaba mi corazón. Esa tarde, viajamos en un elegante carro negro por las calles de París hasta un antiguo chateau en las afueras, donde la familia Duval celebraba sus reuniones. El chateau se alzaba ante mí como una escena de un siglo pasado, con altas agujas, muros de piedra cubiertos de musgo y un extenso jardín meticulosamente cuidado. Al bajar del carro, sentí el peso del lugar. No solo su arquitectura, sino su historia, su poder y las expectativas que no estaba seguro de poder cumplir. Mariana me guió a través de las grandes puertas hacia un salón principal con techos altos y frescos ornamentados en las paredes. La familia Duval ya estaba reunida, unas 2 docenas de personas, desde jóvenes con elegantes trajes y vestidos hasta ancianos que exudaban una autoridad majestuosa. En el centro de la sala estaban mis abuelos, Jacques y Liz Duval, ambos en sus 70 años pero irradiando un aura de poder. Jacques, con su cabello blanco y ojos penetrantes, estaba sentado en un gran sillón, mientras que Liz, con una sutil sonrisa y manos adornadas con joyas, estaba de pie a su lado. Mariana me presentó, con la voz clara e inquebrantable. Este es Santiago Garza, mi hijo y vuestro nieto. La sala quedó en silencio, salvo por el crepitar de la chimenea. Sentí todos los ojos sobre mí, algunos curiosos, otros escépticos y algunos casi hostiles.
Jack levantó una ceja, su mirada recorriéndome de pies a cabeza como si evaluara una mercancía. Y Liz inclinó la cabeza, con los labios fruncidos, sin decir nada. Tu hijo, dijo Jack, con voz profunda y fría. ¿Dices que este es el niño que Teodoro se llevó? ¿Cómo sabemos que es realmente un Duval? Mi cara se sonrojó, no de ira, sino con el familiar escozor de la duda. Pero antes de que pudiera responder, mi madre dio un paso al frente, interponiéndose como un muro entre ellos y yo. Santiago es mi hijo, dijo, su voz cortante pero serena. Lo perdí durante 30 años por los errores de esta familia. No permitiré que nadie lo niegue de nuevo. Si necesitáis una prueba, estoy lista para una prueba de ADN ahora mismo. La sala se tensó, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Jack la miró fijamente, su mirada suavizándose ligeramente pero aún severa. Y Liz se adelantó, colocando una mano en el hombro de su marido y susurrando algo. Finalmente, Jack asintió. Muy bien, dijo. Haremos la prueba. Pero si no es de nuestra sangre, Mariana, ya conoces las consecuencias. Me quedé allí, sintiéndome como un acusado en un tribunal. Pero mi madre se volvió hacia mí, su suave sonrisa asegurándome que no me dejaría enfrentar esto solo. En ese momento, me di cuenta de que, fuera cual fuera el resultado, la tenía a ella, y nadie podía quitarme eso. Unos días después, llegaron los resultados de la prueba de ADN. Estaba sentado en la sala de estar de la mansión junto a mi madre cuando un asistente trajo un sobre blanco. Mariana lo abrió, examinó el contenido y se volvió hacia mí, con lágrimas brillando en sus ojos. Eres mi hijo, Santiago, dijo, con la voz ahogada por la emoción. Confirmado al 99,9%. Eres parte de esta familia. Jack y Liz fueron convocados poco después. Mientras leían los resultados, vi cómo la expresión de Jack cambiaba del escepticismo a un raro rastro de emoción. Se levantó, se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Santiago, dijo, su voz más suave ahora. Nos equivocamos al dejarte ir. En aquel entonces, presionamos a Mariana y a Teodoro, y pagamos el precio perdiéndote. Ahora, queremos enmendarlo. Y Liz, con los ojos enrojecidos, me abrazó. Eres nuestro nieto, susurró. Haremos todo lo posible para que sientas que perteneces aquí. Por primera vez, sentí un reconocimiento que nunca había conocido. No de mi padre, no de Victoria, sino de personas que ni siquiera conocía hacía unos días. Esa noche, la familia Duval celebró un banquete de bienvenida para mí en el Chateau. La larga mesa estaba cubierta de seda blanca, la luz de las velas brillaba en las copas de vino. Mi madre se sentó a mi lado, sus ojos brillando de orgullo, su mano rozando ocasionalmente la mía como para recordarme que estaba allí. Las reacciones de la familia variaron. Algunos miembros más jóvenes, como mi primo Antoine, me estrecharon la mano con sonrisas genuinas. Bienvenido a casa, Santiago, dijo cálidamente. Pero también hubo miradas cautelosas de otros, conversaciones susurradas a mis espaldas. Sabía que no todos estaban listos para aceptar a un extraño como yo, pero el amor y la resolución inquebrantables de mi madre silenciaron cualquier oposición abierta. Me senté allí, entre el tintineo de las copas de vino y las conversaciones en francés que solo podía entender a medias, sintiéndome a la vez desorientado y reconfortado. Hacía solo unas semanas, era un marginado despreciado en la familia Garza, viviendo en un estrecho departamento en la Condesa sin nada más que mi trabajo y preguntas sin respuesta. Ahora estaba en París, abrazado por mi madre biológica, reconocido por un linaje poderoso. Una chispa de esperanza comenzó a parpadear dentro de mí, una esperanza de un nuevo comienzo, una vida en la que ya no era una sombra, sino parte de algo más grande. Los días en la mansión Duval pasaron como un suave sueño, cada momento con mi madre, mis abuelos y mis primos recién conocidos actuando como un bálsamo para viejas heridas. Comencé a aprender, aunque con torpeza, a encajar en el mundo de la familia Duval, las elegantes cenas, las conversaciones sobre finanzas y arte, y las miradas que se volvían más cálidas al mirarme. Pero justo cuando comenzaba a sentir que pertenecía, una sombra de mi pasado me arrastró de vuelta. Una tarde, mientras estaba sentado en la biblioteca de la mansión, hojeando un viejo libro sobre la historia de la familia, mi teléfono vibró. Una videollamada de un número desconocido de México. Dudé, mi dedo suspendido sobre la pantalla,
sin saber si contestar. La curiosidad pudo más. Presioné aceptar, y el rostro de Victoria apareció, más demacrado de lo que nunca la había visto. Su cabello, antes dorado, estaba desaliñado, sus ojos enrojecidos, desprovistos de la altiva compostura de la mujer que se había sentado con las piernas cruzadas en el despacho del abogado, sonriendo con suficiencia mientras yo recibía el billete de avión. Santiago, dijo, con voz temblorosa, casi suplicante. Necesito hablar contigo. Me enderecé, un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿De qué se trata, Victoria?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque una tormenta de emociones se agitaba en mi interior. Nunca la había llamado madre, y ahora, después de todo, la palabra se sentía aún más extraña. Respiró hondo, como si reuniera valor. Todo se ha venido abajo, Santiago, dijo, con la voz quebrada. Los activos de Teodoro, la empresa, la mansión, el yate, los carros estaban todos hipotecados para cubrir deudas masivas. Sus últimos negocios antes de morir fracasaron. Lo hemos perdido todo. Me quedé inmóvil, no por sorpresa, sino por la ironía. La familia Garza, que se había burlado de mí, que había alardeado de su riqueza, ahora estaba al borde de la ruina. Imaginé la mansión Garza, donde me habían tratado como a un invitado no deseado, ahora precintada, sus preciosas puertas de madera cerradas a cal y canto. El yate, la serenidad, el orgullo de mi padre, probablemente embargado en algún puerto. Los superdeportivos, antes símbolos de extravagancia, desaparecidos. Pero no sentí reivindicación, solo un extraño vacío. Damián y Ximena, se están desmoronando, continuó Victoria, su voz flaqueando. Damián no puede dormir. Bebe todo el día. Ximena llora constantemente. No sabe qué hacer. Lo hemos perdido todo, Santiago. Sé que te han herido, pero eres el mayor, el hijo de Teodoro. No puedes darle la espalda a la familia. Apreté el puño, la ira y el dolor surgiendo juntos. ¿Familia? La palabra sonaba tan ajena viniendo de ella. Todos esos años en la mansión Garza, tratado como una carga, burlado y marginado por ella y mis medio hermanos. Ni una sola vez me habían llamado familia. Ahora, con todo derrumbándose, recurrían a mí como si yo fuera su única salvación. No tengo nada que ofrecer, Victoria, dije, con una voz más fría de lo que pretendía. Solo soy un trabajador social que vive en un pequeño departamento en la Condesa. Papá no me dejó nada más que un billete de avión. Lo sabes mejor que nadie. Victoria negó con la cabeza, sus ojos agudizándose como si se aferrara a un último hilo de esperanza. No digas eso, Santiago. Sé lo de tu madre, Mariana Duval. Cuando me casé con Teodoro, me habló de ella, de su poderosa familia en Francia. Sé que has ido allí, que la has encontrado. Eso significa que tienes una familia rica que te respalda, ¿no? Tienes que ayudarnos. Damián y Ximena siguen siendo tus hermanos, lo admitas o no. Sus palabras cortaron como un cuchillo, no por su verdad, sino por su audacia. Ella había sabido de mi madre, de la familia Duval, desde el momento en que conoció a mi padre, pero nunca lo mencionó. Ahora, con todo perdido, usaba esa verdad para manipularme. Quería gritar, decirle que no les debía nada. Que los años de desdén no podían borrarse con una llamada desesperada. Pero no dije nada. Simplemente la miré fijamente, dejando que el silencio hablara por mí. Santiago, por favor, susurró Victoria, su voz ahora casi mendigante. No tenemos a nadie más. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Lo pensaré, dije, aunque sabía que no estaba prometiendo nada. Terminé la llamada, la pantalla del teléfono se oscureció, dejándome en la quietud de la biblioteca de la mansión Duval. Miré por la ventana, donde la suave luz del sol de París bañaba el jardín. Pero dentro de mí, una tormenta rugía. Le conté toda la llamada a mi madre esa noche mientras nos sentábamos junto a la chimenea, sus llamas crepitantes proyectando luz sobre su rostro. Mariana escuchó, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, sus ojos tranquilos pero penetrantes. Cuando mencioné que Victoria sabía de ella, de la familia Duval, el ceño de mi madre se frunció ligeramente, como si viejos recuerdos se agitaran. Hice una pausa, esperando su reacción, temiendo que la historia pudiera herirla.
Pero ella solo puso su mano sobre la mía, su voz suave pero firme. Santiago, dijo, esa gente te ha hecho daño durante años. No tienen derecho a exigirte que los salves. Pero si quieres enfrentarlos, para cerrar el capítulo de tu pasado, siempre estaré a tu lado. Sus palabras fueron como una brisa que despejó la niebla de mi mente. Me di cuenta de que, a pesar de haber encontrado a mi madre y una nueva familia, la sombra de la familia Garza todavía me perseguía. No podía seguir viviendo con ella, no podía dejar que esas viejas heridas siguieran sangrando. Asentí, mirándola a los ojos. Quiero volver, mamá, dije, con la voz más firme que nunca. Quiero verlos una última vez para despedirme. No por ellos, sino por mí. Mariana sonrió, sus ojos brillando de orgullo. Entonces iremos, dijo. Nunca más tendrás que enfrentarlos solo. Unos días después, abordamos un vuelo de regreso a la Ciudad de México. Cuando el avión aterrizó en el AICM, sentí el familiar frío de la ciudad, pero esta vez, no me hizo temblar. Mi madre estaba a mi lado, su presencia como un escudo, haciéndome sentir más fuerte que nunca. Rentamos un carro y fuimos directamente a la mansión Garza, el lugar que una vez había simbolizado la extravagancia, donde había vivido como un marginado. Cuando llegamos, apenas reconocí la casa. La mansión Garza, con sus paredes de mármol y grandes ventanales, ahora parecía fría y dilapidada. La puerta de hierro estaba cerrada con candado, con carteles de precinto pegados en las puertas, y el jardín, antes meticulosamente cuidado, estaba cubierto de maleza. El personal que una vez había servido en silencio a la familia se había ido. Me paré en la puerta, sintiendo como si estuviera mirando un recuerdo muerto. Cuando toqué el timbre, Victoria abrió la puerta. Su apariencia, tan demacrada, me dejó atónito. Su cabello, antes dorado, estaba desaliñado, su rostro sin su habitual maquillaje impecable, y sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando durante días. Damián y Ximena estaban detrás de ella, ambos meras sombras de lo que habían sido. Damián, con un traje arrugado, sus ojos llenos de ira y confusión. Ximena, sin su lápiz labial rojo ni su sonrisa altiva, tenía los ojos hinchados y las manos temblorosas. Santiago, dijo Victoria, forzando una débil sonrisa. Cuando vio a Mariana a mi lado, su rostro se tensó, como si se diera cuenta de que se enfrentaba a un adversario que no podía superar. Y señora Duval, añadió, con la voz temblorosa, tratando de mantener la compostura. Gracias a ambos por venir. Mariana asintió, su mirada fría pero educada. Estamos aquí para hablar, Victoria, dijo, su voz tranquila pero con una autoridad que silenció cualquier interrupción. Entramos en la sala de estar, que antes era el corazón de fiestas lujosas. Ahora estaba vacía, los muebles cubiertos con sábanas blancas, algunas piezas ya retiradas. Nos sentamos, el aire pesado como si se estuviera gestando una tormenta. Victoria habló primero, su voz una mezcla de desesperación y orgullo persistente. Santiago, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero somos familia. No puedes darnos la espalda. La empresa está en quiebra. La mansión ha sido embargada. No nos queda nada. Tienes que ayudarnos. Damián interrumpió, su voz acalorada, mitad suplicante, mitad exigente. Eres el mayor, Santiago. Papá nos dejó este imperio, pero se está desmoronando. No puedes abandonarnos así. Tienes a la familia Duval. Tienes dinero. Tienes que hacer algo. Ximena no dijo nada, con la cabeza gacha, las lágrimas corriendo por su rostro. Finalmente, levantó la vista, con la voz temblorosa. Santiago, lo siento, susurró. Sé que Damián y yo te tratamos horriblemente, pero por favor, no nos abandones. Me senté allí, observándolos con calma, sintiendo la amarga ironía de la escena. Hacía solo unos meses, se habían burlado de mí en el despacho del abogado, riéndose del billete de avión que mi padre me dejó. Habían sido arrogantes, disfrutando de su riqueza y poder, tratándome como a un extraño. Ahora estaban sentados ante mí, demacrados y desesperados, suplicando mi ayuda. Toda la gloria de la que una vez se jactaron ahora eran cenizas. Quería decirles que no les debía nada, que los años de desdén no podían borrarse con una disculpa. Pero no lo hice. Simplemente los miré,
dejando que el silencio hablara por mí. Mariana estaba a mi lado, su presencia como una montaña, firme e inquebrantable. Habló, su voz resonando, clara y resuelta. Victoria, dijo, su mirada atravesando a mi madrastra, haciéndola bajar los ojos en silencio. Santiago ha sufrido suficiente por esta familia. No os debe nada. Sin embargo, por compasión, la familia Duval os proporcionará una suma de dinero para que empecéis de nuevo, pero con una condición. Nunca más contactaréis a Santiago ni lo molestaréis. Los ojos de Victoria se abrieron de par en par, su rostro una mezcla de alivio y vergüenza. Gracias, señora Duval, susurró, con la voz temblorosa. Ximena asintió, las lágrimas cayendo de nuevo, sus labios murmurando, gracias. Pero Damián, aferrándose a su último ápice de orgullo, se mofó, con los ojos llenos de desprecio. No necesitamos tu lástima, Santiago, dijo amargamente. Pero si crees que esto te hace superior, adelante. No respondí. Las palabras de Damián ya no tenían el poder de herirme. Simplemente los miré, dándome cuenta de que esta confrontación no se trataba de salvarlos. Se trataba de liberarme a mí mismo. Había hecho lo que tenía que hacer, no por ellos, sino para cerrar mi pasado. La reunión terminó, dejando atrás a una familia rota, despojada de poder y riqueza. Mi madre y yo salimos de la mansión, pisando las frías calles de la Ciudad de México. Antes de dejar México, nos detuvimos en el cementerio donde estaba enterrado mi padre. Su tumba yacía bajo un gran roble, la lápida con su nombre, fría y sencilla. Coloqué un ramo de flores blancas sobre ella, mi corazón un enredo de resentimiento y gratitud. Resentimiento por los años que me dejó en soledad, por robarme de mi madre, pero gratitud también por el billete de avión. Un regalo que parecía un insulto pero que me llevó a mi madre, a la verdad, a una nueva vida. Mariana estaba a mi lado, con la mano en mi hombro. Él me amaba, Santiago, susurró, sus ojos en la tumba, llenos de arrepentimiento. Pero cometió errores. Lo he perdonado, y espero que tú también puedas encontrar la paz. Asentí, sin decir nada. En ese momento, junto a la tumba de mi padre, me despedí definitivamente del pasado. Había cortado todos los lazos con la familia Garza, abriendo un nuevo capítulo en Francia, donde ya no era una sombra, sino un hijo, un nieto, parte de la familia Duval. Mientras el avión nos llevaba a mi madre y a mí de regreso a París, miré por la ventana, observando las nubes blancas flotar perezosamente bajo la pálida luz dorada del sol. La Ciudad de México, con todo su dolor y sus recuerdos, ahora quedaba atrás, distante como un sueño que se desvanece. Mi madre estaba sentada a mi lado, su mano apretando fuertemente la mía, su calor un recordatorio de que ya no estaba solo. De vuelta en la mansión Duval, comencé oficialmente mi nueva vida. Los primeros días pasaron como un suave torbellino, llenos de momentos que nunca me había atrevido a soñar. Mi madre, Mariana, siempre estaba a mi lado, como si estuviera decidida a compensar 30 años de separación con cada segundo del presente. Me llevaba a cenas, presentándome a los amigos y socios comerciales de la familia, sus ojos brillando de orgullo. Este es Santiago, mi hijo, decía, su voz resonando con certeza, como si declarara al mundo que yo era una parte indispensable de ella. Mis abuelos, Jack y Liz, tampoco se quedaron al margen. Jack, con su porte majestuoso ahora suavizado, a menudo me llamaba a su estudio para hablar sobre la historia de la familia y el imperio financiero que los Duval habían construido durante generaciones. Tienes sangre Duval en ti, Santiago, decía, su voz profunda pero cálida. No somos solo una familia. Somos un legado. Y Liz era más tierna, a menudo sosteniendo mi mano mientras compartía historias de la juventud de mi madre y los sueños que había tenido para su hija y su nieto. Me incluyeron activamente en los eventos familiares, desde reuniones en París hasta viajes al campo donde los Duval poseían antiguas fincas. Un día, Jack me convocó a la oficina principal de la familia, una sala adornada con pinturas murales ornamentadas y estanterías de roble que contaban una historia de poder y tradición. Se sentó detrás de un gran escritorio, con una pila de documentos ante él. Santiago, dijo, su mirada aguda pero ya no escéptica. Nuestra familia tiene un fondo de inversión de larga data, y quiero que formes parte de él. Puedes aportar una perspectiva fresca, una forma diferente de pensar. ¿Te unirás a nosotros? Me quedé helado, no por miedo,
sino por asombro. Hacía solo unos meses, era un trabajador social que vivía en un estrecho departamento en la Condesa, despreciado por todos. Ahora me invitaban al corazón del poder de una prestigiosa familia. Asentí, con la voz ronca. Haré lo mejor que pueda, abuelo. Integrarme en el mundo Duval no fue fácil. Las lujosas cenas con sus trajes perfectamente entallados y vino caro me hacían sentir como un extraño. En los primeros días, tropezaba con mi francés, a menudo dependiendo de mi madre o de mi primo Antoine para traducir. Las reuniones familiares donde la gente debatía sobre inversiones multimillonarias o conexiones políticas a veces me abrumaban. Pero aprendí a escuchar, a observar y a encontrar mi lugar. No intenté convertirme en otra persona. Seguí siendo Santiago, con mi camisa sencilla y mis zapatos gastados, llevando la humildad y la resiliencia forjadas a través de años de dificultades en México. Esa sinceridad, me di cuenta, comenzó a ganarme el respeto de la familia. Antoine, mi primo siempre amable, me dijo durante una cena, no eres como los demás aquí, Santiago. No presumes ni compites, pero cuando hablas, la gente escucha. Sus palabras me sorprendieron pero aumentaron mi confianza. Empecé a ver que aquí, el valor no provenía solo de la riqueza o el poder, sino de la sabiduría y el carácter, cualidades que había perfeccionado durante mis difíciles años en México. Durante una reunión familiar, me pidieron que compartiera mi opinión sobre una posible inversión, un proyecto inmobiliario en el sur de Francia. Hojeé los documentos, sintiendo como si estuviera en una encrucijada crucial. No era un experto financiero como Jacques o Antoine, pero tenía experiencia de vida, conocimientos de mis años estudiando Derecho y trabajando con los marginados en la Ciudad de México. Me puse de pie, con la voz ligeramente temblorosa pero clara. Este proyecto tiene potencial, pero el mercado inmobiliario en esa región es inestable, dije, ofreciendo un análisis basado en lo que había visto en México, donde mi padre había fracasado debido a empresas arriesgadas. Deberíamos ser cautelosos, considerando los riesgos a largo plazo. La sala quedó en silencio, todos los ojos puestos en mí. Jack levantó una ceja, pero esta vez vi una sutil sonrisa en sus labios. Después de la reunión, me llamó aparte, poniendo una mano en mi hombro. Tienes buenos instintos, Santiago, dijo. Sigue así. Su breve elogio me reconfortó el corazón. Por primera vez, me sentí verdaderamente valorado, no por mi apellido o mi riqueza, sino por lo que aportaba. Con el tiempo, comencé a lograr pequeños éxitos. Propuse una estrategia para diversificar la cartera de inversiones de la familia, ayudando a mitigar algunos riesgos financieros. Cada vez que hablaba, veía los ojos de mi madre iluminarse, como si estuviera viendo brillar el sol que había perdido durante tanto tiempo. Antoine y otros primos comenzaron a buscar mi consejo, no solo sobre finanzas, sino sobre asuntos cotidianos. Me di cuenta de que, aunque una vez fui un marginado, me estaba convirtiendo en una parte integral de esta familia. París, con sus calles empedradas y sus pintorescos cafés, se convirtió en mi hogar. Llegué a amar la suave luz del sol de la ciudad, los paseos vespertinos con mi madre a lo largo del Sena y las historias que me contaba de su juventud y la de mi padre. Aunque todavía había momentos en los que me sentía fuera de lugar cuando mi francés flaqueaba o captaba una mirada recelosa de un miembro de la familia, ya no tenía miedo. Había encontrado mi lugar, no a través de la riqueza o el poder, sino a través del amor de mi madre y la sabiduría que había forjado a través de la adversidad. Una noche, mientras estaba en el balcón de la mansión, contemplando el jardín iluminado por la luna, mi madre salió, poniéndome un abrigo sobre los hombros. ¿En qué piensas, Santiago?, preguntó suavemente. Sonreí, volviéndome hacia ella. Estoy pensando en lo lejos que he llegado, dije. De un pequeño departamento en la Condesa a estar aquí contigo, con la familia. Ya no soy una sombra. Ella tomó mi mano, sus ojos brillando. Nunca fuiste una sombra, Santiago, dijo. Has sido mi luz desde el día en que naciste. En ese momento, supe que no importaba a dónde me llevara mi viaje, nunca más estaría solo. Había encontrado mi hogar, no solo en la mansión Duval, sino en los corazones de quienes me amaban. Esa noche, estaba de pie en el balcón de la mansión Duval, contemplando el jardín iluminado por la luna. La suave brisa nocturna de París traía el leve aroma a lavanda de alguna parte, y dejé que mi mente se remontara al largo viaje que había recorrido.
desde los días solitarios en la mansión Garza, donde me trataban como a un invitado no deseado, hasta los momentos cálidos con mi madre y la familia Duval, me di cuenta de que mi vida se había transformado de maneras que nunca me había atrevido a soñar. Había pasado de ser un hijo despreciado y marginado a ser alguien apreciado, amado y reconocido como parte de una familia poderosa pero profundamente humana. Me senté, saqué mi gastado cuaderno del bolsillo de la chaqueta, aquel en el que había garabateado mis pensamientos durante esas noches solitarias en la Condesa. Hojeando sus páginas, vi las líneas desordenadas de ira, dolor y preguntas sin respuesta. Pero ahora, mirando hacia atrás, entendí que esos años no fueron un desperdicio. Fueron pruebas que me forjaron, enseñándome que el valor de una persona no reside en la riqueza heredada o en los elogios, sino en la resiliencia, el carácter y la determinación. Una vez había dejado que las burlas de Victoria, Damián y Ximena me hirieran el corazón, creyendo que su desprecio definía mi valor. Ahora sabía que sus palabras solo tenían poder y fiel out them to bring me down. La historia de mi madre y mi padre fue una dolorosa lección sobre la tragedia de la división de clases y el orgullo. Mi padre, un joven pobre lleno de ambición, amaba a mi madre, hija de la poderosa familia Duval. Pero el desdén de su familia y las presiones de la sociedad fracturaron su amor. Mi padre me llevó no solo para escapar de su propio dolor, sino para demostrar que podía construir un imperio por su cuenta. El costo de ese orgullo fue mi infancia robada y los años que mi madre lloró en silencio, esperando a un hijo que no sabía si estaba vivo o perdido. Me di cuenta de que las divisiones de clase no solo separan a las personas, dejan heridas que nunca sanan por completo. De mi viaje, saqué lecciones grabadas profundamente en mi corazón. Primero, aprendí que nadie tiene derecho a definir mi valía. Ni mi padre, ni Victoria, ni nadie. Mi valor reside en cómo enfrento la adversidad y en mi perseverancia cuando el mundo me da la espalda, en la compasión que ofrezco a los necesitados. Segundo, entendí que los lazos de sangre y la familia, aunque preciosos, no son una razón para aceptar el maltrato. Una vez había anhelado el reconocimiento de la familia Garza, pero ahora sabía que el verdadero parentesco se construye sobre el respeto y el amor, no sobre la imposición o la manipulación. Finalmente, me di cuenta de que a veces perder es el camino para encontrar donde perteneces de verdad. El billete de avión que mi padre me dejó, que parecía un insulto, resultó ser la llave de una puerta que me condujo a mi madre, a la familia Duval, a mí mismo. Quiero compartir este consejo con cualquiera que se sienta perdido, como yo una vez lo estuve, sé lo suficientemente valiente como para alejarte de las relaciones tóxicas, incluso si son con la familia. Una vez tuve terror de dejar la mansión Garza, temiendo no encontrar nunca mi lugar. Pero esa decisión me llevó a París, a mi madre, a una nueva vida. Confía en que tu resiliencia e integridad te guiarán hacia donde mereces estar. Habrá días en que te sientas solo, como si el mundo estuviera en tu contra. Pero recuerda que cada paso, por pequeño que sea, es un paso hacia la luz. Cerré el cuaderno, mirando hacia el cielo estrellado de París. Un tranquilo sentimiento de gratitud brotó en mi interior. Agradecí en silencio a mi padre, no por los años que me dejó en soledad, sino por ese billete de avión. Lo que parecía un insulto se había convertido en la puerta de entrada a una nueva vida donde ya no era una sombra, sino un hijo, un nieto, un hombre con propósito y valor. Miré hacia el horizonte, donde París se extendía con sus antiguas agujas y nuevos sueños. Gracias, papá, susurré, no con resentimiento, sino con paz. Ese billete de avión, una vez una daga, se había convertido en el puente hacia mí mismo. Y ahora, estaba listo para seguir adelante, no como un marginado, sino como alguien que había encontrado su propia luz.